Buenas noches, queridas autoridades del Instituto Vicente Rocafuerte. El día de hoy nos disponemos a sustentar nuestro proyecto de examen, siendo la compañera Victoria Costa la primera persona en sustentar. Adelante, compañera. Go ahead. Buenas noches, la materia que voy a dar es la operación turística y mi tema es sistema turístico. Se le llama sistema turístico a un modelo conceptual formado por una serie de elementos ordenados según sus funciones, es decir, un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y que permiten la existencia y correcto desarrollo del fenómeno llamado turismo. En el enfoque turístico ha sido utilizado de manera recurrente para describir la actividad turística porque permite realizar su complejidad y superar las visiones reduccionistas que definen el turismo desde una perspectiva única, ya sea económico o social, ya que permite describir los aspectos más relevantes. El modelo del sistema turístico resulta ser útil para realizar talleres y cursos de capacitación. El sistema turístico está compuesto por 6 elementos, a los cuales llamaremos subsistemas, que agrupan a todos los actores sociales de turismo, así como a los atractivos, servicios turísticos y básicos que son necesarios para el funcionamiento de la actividad. Como podemos observar en la imagen, muestra un esquema simple de sistema turístico, que servirá también para ejemplificar la relación dinámica con el texto. Y este modelo pertenece al economista Sergio Molina. Aquí tenemos los subsistemas. El sistema turístico es de tipo abierto, ya que tiene fuerte relación con el ambiente. En el término general, los insumos que ingresan al sistema desde el ambiente son energía, materiales e información. El primero es demanda. Es el número de personas que viajan o desean viajar para utilizar instalaciones, viajes o desean viajar para utilizar instalaciones turísticas y servicios lejos de sus lugares de trabajo o residencia. También contemplan la demanda real o efectiva. Equipamiento e instalación. Es el eje de funcionamiento de la actividad turística moderna, cuya función sus organismos públicos planificar y coordinar el funcionamiento del sistema turístico. El sector público incluye organismos gubernamentales vinculados de manera directa con la actividad como los organismos municipales del turismo. Comunidad receptora. Contemplan la importancia de la comunidad receptora para la planificación y gestión integral del turismo.
infraestructura. Es el conjunto de obras y servicios que sirven de base para el desarrollo de todas las actividades económicas y en consecuencia puede ser de uso común o puede ser específica del turismo. También es el soporte que permite la conexión entre conceptos emisores y receptores y el desarrollo del destino turístico en el espacio del transporte. Y por último tenemos atractivos. Son aquellos elementos que motivan el desplazamiento de los turistas, pueden ser origen natural, cultural, etc. Cabe diferenciar entre recursos y atractivos, siendo los primeros atractivos potenciales. Y como conclusión tenemos el sistema turístico, que se desplaza más a la docencia profesional de un licenciado en turismo por las asignaturas introductorias a fin de ejecutar los enfoques sistemáticos turísticos, ya que este conjunto de elementos están vinculados entre sí por su eficaz permanencia de componentes didácticos. Gracias. A continuación sigue mi compañero Roy. Buenas noches con todos. Voy a exponer mi tema con respecto a la materia de guianza turística. El tema que yo he escogido es el guía de turismo como elemento fundamental al servicio del turista. Ok, comencemos. Introducción. ¿Qué es un guía de turismo? ¿Qué entendemos por un guía de turismo? La definición que le podemos dar es que un guía de turismo es un embajador, una persona que representa a su país y que recibe a los extranjeros, personas que visitan dicho país. En este caso es nuestro país, el Ecuador. Bueno, un guía de turismo tiene que tener las siguientes competencias. Un guía en turismo tiene que tener las siguientes competencias, o sea, saber interpretar el patrimonio y bienes de interés cultural, espacios naturales y otros bienes del ámbito de actuación a turistas y visitantes. Prestar servicios de acompañamiento, de guianza y asistencia a turistas y visitantes. Y que puede ser el más importante, dominar más de un idioma extranjero. El inglés es uno de los idiomas más demandados, pero también sería bueno que domine otras lenguas. Ahora, ¿qué actividades realiza un guía de turismo? ¿Qué actividades? ¿Cómo se desempeña el guía? El guía es el responsable de la recepción, de la coordinación, orientación e información, asistencia y animación de los visitantes nacionales e internacionales en el idioma de su selección. El guía de turismo tiene a su cargo un sinnúmero de visitantes, de turistas que llegan de diversas partes del mundo. Y su tarea es hacer que ellos se sientan cómodos en casa y puedan disfrutar de su visita. Ahora, así como un guía de turismo, ya habíamos dado la definición, qué es un guía de turismo y cuáles son las competencias, las aptitudes que debe tener. Pero siempre en todo ámbito laboral, y en este caso el de guía, siempre un guía se presenta con ciertos problemas, dificultades. Y estos los más comunes son que a veces no siempre tiene la preparación adecuada, la preparación suficiente para poder ejercer su profesión de manera exitosa.
Entonces, en base a toda esta investigación y en toda esta representación que he hecho, hemos planteado los siguientes objetivos, que son dar a conocer las suficientes cualidades y aptitudes que el guía debe tener para poder desarrollar su labor de manera exitosa. ¿Y por intermedio de qué vamos a lograr estos objetivos? Por medio de la constante capacitación, por medio de la constante aplicación, así como en toda profesión, un guía de turismo, un guía turístico, tiene que siempre estar capacitándose continuamente adquiriendo conocimiento de diversas fuentes, siempre tiene que estar capacitándose continuamente y en el Ecuador no es la excepción. Hay muchos cursos de capacitaciones para que los guías, tanto guías locales como los guías nacionales, puedan capacitarse y así ejercer su profesión de manera exitosa para satisfacción del cliente, que en sí es lo más importante, las personas que vienen al Ecuador. Si el guía hace un buen trabajo, si el guía hace un buen trabajo, los visitantes van a venir y venir cada año y Ecuador crecerá en turismo. Aplicación práctica. Vamos a aplicar todos estos recursos, todo esto que se ha mencionado en esta exposición para poder dar, en mi caso, para poder trabajar en mi profesión, para poder desenvolverme correctamente y poder dar un servicio de calidad a los visitantes y a los turistas. Y a la conclusión, ya lo había dicho antes, un guía siempre tiene que estar capacitado, siempre adquirir conocimiento, nunca conformarse con lo mismo, siempre capacitándose, siempre desarrollando, siempre preparándose y será un profesional de excelente calidad. Muchas gracias. A continuación, la compañera Angie Arcentales. Le cedo el podio a la compañera Angie Arcentales. Solo déjenme dejar de presentar y bueno, bingo, me despido. Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Ángel Centales. Del curso cuarto A, la materia de la que voy a hablar es tráfico aéreo y mi tema es el perfil del agente de viajes y la importancia en el desarrollo de la planificación y venta de los servicios turísticos. Como primero voy a dar un breve concepto de lo que es un agente de viajes. El agente de viajes es aquella persona que se encarga de organizar viajes, atender a los turistas y ofrecer a los viajeros información sobre los atractivos turísticos y las actividades que pueden realizar en un determinado lugar. La siguiente frase es una frase que engloba todo lo que es un agente de viajes, que dice: a simple vista estamos hablando de una profesión por demás multifacética. Las siguientes características que vamos a nombrar a continuación nos van a explicar un poco más por qué decimos que es una profesión multifacética. Como primera característica tenemos el ser extrovertido, mostrar una buena disposición, cortesía y espíritu de servicio. Cuando vemos una persona que de pronto no tenga totalmente el ánimo, la alegría, el espíritu de servir o de quererte brindar un buen servicio, a veces como que como turistas no nos sentimos bien y a veces ni siquiera le tomamos la atención debida. Pero cuando vemos que este es extrovertido, tiene quizás una buena disposición, es cortés y aparte que tiene el espíritu de servir, nos sentimos con un mejor servicio, valga la redundancia. Como segunda característica es ponerse en el lugar del cliente. Todos queremos que se pongan en nuestros zapatos.
pues así van a saber cuáles son nuestras necesidades y nos van a poder dar una mejor atención. Estar bien organizado y prestar la máxima atención a lo que se hace. Cuando prestamos atención a lo que el cliente requiere, así de esta manera le vamos a poder dar un mejor servicio. De aquí viene lo que es el conocimiento. Un agente de viajes tiene que tener muchos conocimientos, como en lo que es conocimientos de los elementos del sistema turístico, conocimientos de geografía, cultura general, de noticias. Dice como una característica ser un constante lector de noticias. Es fundamental, por lo que las noticias varían y hay muchas cosas que al transcurso del tiempo, de los días, van cambiando y tenemos que estar empapados de esa información. Tenemos que tener conocimiento del mercado turístico, de tarifas en hoteles, autobuses, aviones. También nos habla de la facilidad de expresión, podernos transmitir lo que queremos y poder ser claros y específicos y así poder negociar o vender mejor. Tener un trato amable, atento, servicial. Tener conocimiento tecnológico también es muy importante, porque ahora la tecnología está, digamos, como que abarcando todo lo que es, todas las ramas. Entonces es muy importante que también tengamos conocimiento tecnológico. En el capítulo 3 del representante de venta de las agencias de viajes internacionales o duales, nos dice el artículo 22 que el representante de ventas es la persona natural que se dedica a la gestión comercial de productos o servicios de agencias de viajes internacionales o duales, actuando como agente comisionista, actividad por la que recibe un porcentaje pactado previamente. Dice también que el incumplimiento de este reglamento será sancionado conforme establecido en la Ley de Turismo y sus reglamentos. En el siguiente artículo, el artículo 23, podemos ver cuáles son los requisitos para ser un representante de ventas. Lo primero es tener un título profesional o en turismo o ramas afines. El registro único de contribuyente, que es el RUC, el contrato suscrito con las agencias de viajes internacionales o duales que contengan como mínimo datos generales de los intervenientes, políticas de las agencias, condiciones de la prestación de servicios, derechos, obligaciones, responsabilidades, entre otros. También un requisito importante es la experiencia, que te pide máximo 3 años de experiencia en agencias de servicios turísticos. Las agencias de viajes internacionales o duales que haya contratado a un representante de ventas deberá contar con el expediente que contenga los requisitos descritos en este artículo. De no cumplir esta disposición, se aplicarán sanciones establecidas. ¿Por qué es importante que cuando tú requieras del servicio de un agente de viajes, estés seguro de que éste trabaje con alguna agencia? Por lo que la agencia le pide estos requisitos o datos y así no puedas ser víctima de una confusión o un engaño. A continuación tenemos un cuadro que nos representa lo que es la planificación. Al principio del tema se habla sobre una planificación del desarrollo para brindar un mejor servicio y para tener más ventas en lo que es el turismo. Pues la planificación vemos en este cuadro que se desglosa en 5 fases. La primera fase es la fase 1, que es un desarrollo de misión y objetivo, que es lo primero que debes tener, el objetivo claro y la misión que vas a lograr con este. Depende lo que estés planificando. La fase 2 es el análisis de debilidades, amenazas, fuerzas y oportunidades. Es realizar un FODA, quizás si hablamos de algún destino turístico, de las debilidades, amenazas, fuerzas y oportunidades que tiene, para así tú brindar un mejor servicio al cliente. Definición y desarrollo de estrategias. Cuando tienes claro las debilidades y amenazas que tiene algún lugar, poniéndolo de ejemplo así, podemos realizar estrategias para mejorar el servicio o para poder mejorar en ese aspecto ese lugar.
La definición y desarrollo de planes, que creo que va vinculado a la fase 3, y por último el control y el análisis del resultado, que es el resultado que tú quieres obtener con esta planificación. La calidad turística. La calidad turística pasó de ser considerada como una característica de valor añadido a configurarse como una estrategia del sector turístico ante los nuevos retos del mercado. ¿Por qué se habla de reto cuando hablamos de calidad? Porque en cualquier aspecto tú vas a encontrar más empresas o más personas que brinden el mismo servicio que tú estás brindando. Referente al turismo, al transcurrir el tiempo se van innovando y van presentando muchísimas cosas. Entonces, al brindar una calidad, no solamente estoy hablando de lo que es alojamiento, transporte, comida, sino que va desde el buen trato y el buen servicio que tú brindes al turista o al cliente a la hora de estar en un establecimiento o lugar en el que trabajes. Bueno, aquí tenemos unos consejos para mejorar la calidad de un servicio turístico. Tenemos 10 consejos claves, que es escuchar al cliente. Es muy importante saber escuchar, inspirar confianza, la confianza que inspiras hacia tu cliente va a ser la base para tu buen trabajo. El servicio básico, el diseño de servicio, crear un sistema de resolución del problema, tener una solución si hay un problema, ser rápido, conseguir una solución rápida, crear un sistema, perdón. 6, sorprender a los clientes, quizás tener alguna sorpresa o incentivo para tus clientes, como decirle, nuevamente voy a estar con esta gente de viaje porque me sorprendió quizás en esta ocasión. Mantener el juego limpio, quizás no ofrecer lo que no podamos brindar, trabajar en equipo, investigación con los empleados y sobre todo el liderazgo. Bueno, ¿y cómo vamos a aplicar esto en la práctica? Este es un punto muy importante, porque creo que en mi proyecto lo que se dio fue un concepto y me traté de basar en estrategias y en puntos clave para poderlos aplicar en la hora de estar en el campo, poder aplicar todos estos conceptos y estrategias que fueron súper claves para poder desarrollarnos mejor. Bueno, muchas gracias por su atención y a continuación mi compañero Arias Leonardo. Sí, compañero, sí se te ve. Ok. Muy buenas noches. Yo voy a presentar sobre patrimonio cultural del Ecuador. Mi tema es valoración de los bienes patrimoniales del Ecuador. Empecemos con ¿qué son los bienes culturales? Bueno, se entiende por bienes culturales al conjunto de todos los bienes materiales e inmateriales, que por su valor propio deben ser considerados de interés relevante para la permanencia de la identidad de un pueblo. A su vez, se entiende por identidad al conjunto de los rasgos
propios de un individuo o una comunidad. Cuando estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Bueno, el patrimonio se transmite de generación en generación y siendo la base sobre lo que se cimienta la cultura, forma parte tanto de la colectividad de una sociedad como de quienes lo conforman individualmente. La herencia colectiva que se forma de la herencia del conjunto de individuos se convierte en patrimonio gracias al tiempo, su utilidad y su expresividad. ¿Qué son los bienes muebles e inmuebles? Bueno, se entiende por un bien mueble a todos los conjuntos que pueden trasladarse de un lugar a otro, son evidencia material de un proceso de evolución de pueblos, su entorno, expresión artística, social, económica y cultural, de un periodo histórico y un ámbito geográfico determinado. Por otra parte, los bienes inmuebles son todos aquellos bienes culturales constituidos por las obras o producciones humanas que no puedan trasladarse. Los bienes patrimoniales deben de cuidarse de la misma manera. El primer tropiezo que solemos tener en muchos casos es que consideramos mucho más importante lo material de los objetos y dejamos en segundo plano al patrimonio inmaterial. Patrimonio material e inmaterial debe considerarse de una manera integral, ya que está considerada como una unidad compuesta de varios elementos, los cuales son valor simbólico, valor formal, valor de uso, valor histórico, valor estético y valor económico. El patrimonio cultural ecuatoriano representa un recorrido histórico de más de 10.000 años, largo camino en el que se ha ido conformando nuestra identidad cultural. Un vistazo al mismo nos presenta una lista de objetos dejados como testimonios de la presencia de quienes se desenvolvieron en el territorio del actual Ecuador. Cazadores, recolectores que con un simple pero eficaz utillaje lítico lograron sobreponerse a un sistema de vida aleatorio. Clasificación general de los patrimonios. Básicamente, bueno, según la Constitución del Ecuador, contempla como parte de nuestro patrimonio a las lenguas, formas de expresión, tradición oral, diversas manifestaciones y creencias culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y países que constituyen referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. En conclusión, podemos definir que la mayor importancia en el patrimonio se vincula a través de las personas, es decir, derechos que corresponden a obligaciones. De ahí la importancia que tiene la entrada y salida de los bienes patrimoniales. Un punto muy clave y que debe tomarse muy en cuenta es lograr un equilibrio que satisfaga a todos los interesados, siendo muy necesario el reconocimiento de políticas culturales públicas que conozcan el acceso a los bienes patrimoniales como un derecho cultural de los ciudadanos de un determinado lugar. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Ariana Benalcázar. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, compañera. Sí, Ok. ¿Ahí? A ver, empezamos. Mi tema a presentar es Tourist Motivation. Estoy de la materia de inglés aplicada a la guianza de áreas protegidas. ¿Qué es motivación turística? Es la razón que asiste el turista para efectuar el viaje. El turismo, siempre desde el punto de vista del viajero, se nos aparece como la suma de conductas particulares en un gran conjunto
que se interfiere y se influyen hasta formar una conducta general universal. El Ecuador, por su diversidad cultural, ambiental, entre otras, tiene muchos motivos y atractivos diferentes en cada zona de su territorio. Sin embargo, a pesar de ser una actividad propia del sector privado, donde el Estado es el ente encargado de proveer los servicios básicos, infraestructura y regularización de los mismos para un óptimo desarrollo, hoy en día no se está viendo el turismo como alternativa económica de nuestra región, debido a lo que es la pandemia. La OMT establece 3 tipos de motivaciones turísticas, en las cuales está motivaciones personales, motivaciones familiares y motivaciones sociales, que entendemos como motivaciones personales. En motivaciones personales entra lo que son vacaciones, visitas familiares o amigos, educación e información, salud y atención médica, religión, peregrinaciones, compras, etc. En cambio, en motivaciones familiares tenemos lo que es un escape de la vida cotidiana, ya sea tanto del trabajo, de estudio y querer compartir en familia. También tenemos lo que son motivaciones sociales, que ahí es donde entra el turismo por los ojos, por así decirlo. Por ejemplo, tú ves una foto de un amigo que se fue a una cascada y tú guardas esa foto y te quedas con la idea de ir para allá. Eso es una motivación social que te creaste. Por otra parte, tenemos que qué motiva a los turistas para que visiten Ecuador. Como sabrán, el Ecuador es un país con una gran biodiversidad, en la cual cuentan con algunas playas, volcanes, pero en este caso nos vamos a referir a lo que es General Villamil Playa. Motivation, valuation, and tourist satisfaction with a destination of sun and beach in Ecuador. The General Villamil Playas is placed in Guayas state of Ecuador, and it's a beach and sunny destiny well visited by national and international tourists. Result shows that the main motivation of tourists when visiting the destination are to enjoy the typical gastronomy, to enjoy the sun and the beach, and to the rest. En conclusión, podríamos decir que la información presentada en este proyecto es, un ratito, ya, sobre las necesidades, motivos y motivaciones que sirven como base para aumentar la comprensión acerca de la conducta de los turistas, así como de los cambios a los que están sujetos. Finish. A continuación, mi compañera Campo Verde. Buenas noches con todos. Bueno, en esta noche me tocó sustentar la materia de metodología de la investigación y mi tema en sí es etapas de la investigación científica. La investigación necesita de procedimientos, es decir, pasos ordenados, objetivos concretos para realizar una actividad que nos llevará a descubrir o comprobar una situación. Por lo tanto, es vital comprender las etapas del diseño de una investigación, como la idea, el problema, la revisión del marco teórico, elaboración de hipótesis, diseño de investigación, selección de muestras, recolección y análisis de datos, como lo menciona Jiménez, 1998. ¿Qué es una investigación científica? La investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno con el fin de recolectar información, producir conocimientos y teorías. Existen dos enfoques, enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. Las etapas de una investigación cuantitativa. Al iniciar una investigación cuantitativa,
se debe definir el problema mediante 5 elementos: objetivos de investigación, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. De esta manera, también es necesario conocer cuáles son sus objetivos, ya que estos son los que señalan a qué aspira la investigación. Estos deben expresarse con claridad, ya que son la guía del estudio y así podemos evitar posibles desviaciones en el proceso. Además, es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, ya que por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es importante, explicando el por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son sus beneficios. Todo esto bajo criterios de convivencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Una vez visto que nuestro estudio es viable y relevante, el siguiente paso consiste en visualizar el alcance que tendrá, los mismos que dependerán de los objetivos de la investigación, sean estos exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Durante el diseño de una investigación también se generan hipótesis, y estas se definen como algo que vamos a comprobar o a explicar sobre el objeto que estamos estudiando. Estas deben redactarse de manera propositiva, ya que la hipótesis funciona como una guía en el proceso de análisis de información, pero, sin embargo, no todas las investigaciones plantean hipótesis, y esto ya dependerá del alcance del estudio. El siguiente paso para realizar es seleccionar la muestra, que en este caso es un subgrupo de la población del cual recolectaremos los datos. Y posterior al análisis, generalizar los resultados encontrados en la muestra. Existen dos tipos de muestreo: probabilístico, en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, y la no probabilística, en la cual la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino más bien de las características de la investigación. Luego que se realiza la recolección de información para nuestra investigación, prosigue la etapa de análisis de resultados, luego la exploración de los datos, que consiste en analizar y visualizar mediante gráficos y datos estadísticos. Posteriormente se procede a la evaluación de la confiabilidad y validez. Después analizaremos mediante pruebas estadísticas nuestras hipótesis y finalmente realizaremos análisis adicionales y así presentaremos los resultados obtenidos. Etapas de una investigación cualitativa. El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, así profundizar en sus experiencias, perspectivas o opiniones. En este caso, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión y de esta manera plantear el problema de estudio. El mismo que debe incluir, como en la investigación cuantitativa, objetivos, preguntas de investigación, justificación, viabilidad y una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema. Los objetivos expresan la intención principal de nuestro estudio y estos deben estar enfocados en explorar y comprender un solo fenómeno, usar palabras que sugieran un trabajo explorativo y verbos que comuniquen las acciones que llevaremos a cabo para comprender el fenómeno. Y en el caso de que el fenómeno no sea muy conocido, estos deben proveer una descripción general del mismo. En toda investigación se necesita la aprobación de otras personas. Por ello es importante justificar nuestro estudio bajo los mismos criterios que en la investigación cuantitativa. En este tipo de investigación, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa, ya que aquí el investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan poco a poco conforme se recaban más datos. O más bien, las hipótesis son uno de los resultados de nuestro estudio. El siguiente paso es seleccionar la muestra, que en este caso es un grupo de personas, eventos, sucesos o comunidades, sobre el cual se habrán de recolectar los datos. Por ello, es necesario reflexionar detenidamente sobre cuál es la estrategia de muestreo más pertinente para lograr estos objetivos. La recolección de datos y el análisis ocurren prácticamente en paralelo.
Por ello, el análisis en este tipo de investigación consiste en que recibamos datos no estructurados y los estructuremos e interpretemos. Finalmente, el diseño en el enfoque cualitativo se refiere al abordaje en general que se utiliza en el proceso de la investigación. Este surge desde el planteamiento del problema y va sufriendo modificaciones. Los principales tipos de diseños cualitativos son la teoría fundamentada, que esta desarrolla una teoría basada en datos empíricos y es útil cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o planteamiento del problema. Los diseños etnográficos, que estos investigan grupos o comunidades que comparten una cultura. En estas de aquí, el investigador selecciona el lugar, detecta a los participantes y de ese modo recolecta y analiza datos. Por otro lado, los diseños narrativos tienen como objetivo evaluar una sucesión de acontecimientos y finalmente los diseños de investigación-acción, que su propósito fundamental se centra en aportar información que guía la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. En conclusión, la investigación científica cumple con muchos parámetros, ya que al contar con múltiples condiciones y distintos tipos de análisis, se puede llegar a conclusiones más acertadas sobre el tema a investigar. Podemos usar los recursos que nos ofrece cada tipo de investigación y de esta manera llegar a una idea menos equivocada, teniendo claro el objetivo principal para no perder el rumbo del momento de realizar cualquier tipo de estudio. Es muy importante también que la hipótesis sea centrada al proyecto en un enfoque dinámico que a su vez no sobrepase los estándares de visión de la investigación, minimizando riesgos a largo plazo sobre malas decisiones basadas en una no tan coherente hipótesis. Muchas gracias por su atención. Bueno, siguiente, mi nombre es Jocelyn Pizarro, pertenezco al cuarto Turismo A. Mi tema a exponer es el circuito turístico, el cual lo basé en los museos de la ciudad de Guayaquil, representando la materia de operación turística. Bueno, en la siguiente voy a explicar qué es un circuito turístico. El circuito turístico es un recorrido el cual se realiza de manera circular, el cual parte de un centro emisor o receptor y cuenta con muchos atractivos a través de su espacio. Es muy importante acotar que siempre un recorrido tiene que regresar por otro lugar que no sea por el mismo sitio donde fue tu lugar de partida. A continuación muestro un pequeño mapeo del circuito turístico que realicé. Tenemos como salida en el Museo de Miniatura Guayaquil en la Historia, el cual se encuentra en la calle Simón Bolívar, entre Montalvo y Loja. Este museo cuenta con 14 estaciones que dan todo lo largo de la historia de nuestra ciudad. Fue inaugurado para el año de 1999. En la primera estación encontramos los orígenes de nuestros antepasados, el cuales datan en los años de 6.000 a 3.500 años antes del periodo presente. En esta época nos dan todas las investigaciones que se realizaron con respecto a los nativos que dan descendencia a nuestra humanidad. Luego tenemos la estación de las fundaciones, el cual data todo lo que realizó Francisco Orellana en el año de 1537. Luego apreciamos los astilleros del Pacífico, el cuales son los astilleros navales que tuvieron sus edificaciones y todo esto data de 1547 hasta 1741 en la historia, que cuenta con alrededor de 170 embarcaciones, las cuales que construyeron en los astilleros navales. Otra estación es el Piratas en el Golfo, que fue el saqueo que hubo en Guayaquil y donde todos los ciudadanos de nuestra urbe se armaron de valor contra los piratas. Luego tenemos la ciudad vieja y nueva, donde representa la urbe como era en años pasados y ahora en la actualidad, desde 1730 hasta 1769. Luego tenemos la Aurora Gloriosa, que relata la independencia de Guayaquil en el año de 1820.
Luego tenemos Guayaquil por la Patria. En este espacio se da un breve resumen sobre la independencia de Quito, donde también participó Guayaquil. Luego tenemos la República del Ecuador, donde relatan todos los momentos que se vivió por medio de nuestros libertadores, quienes fueron Simón Bolívar y José de San Martín. A continuación tenemos otra estación, que es la Revolución de Marzo. Esta fue la decisión que tomó Juan José Flores para volver a Guayaquil independiente de las tropas del yugo español. Tenemos tiempo de prosperidad, fue cuando ya Guayaquil prosperó y tuvo una buena bonanza entre el cacao y el comercio. Aquí yace la primera biblioteca en nuestra ciudad, la cual nos enriquece de cultura. Luego en la siguiente estación tenemos el gran incendio que hubo en Guayaquil para el siglo XX, pues toda la urbe porteña sufrió un enorme incendio y demolió todas las casas que estaban construidas de caña y madera. Luego tenemos siglo XX, hubo un buen avance en nuestra ciudad de Guayaquil, y para esta época ya aparece el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo Laurido. Luego contamos Guayaquil vive por ti. En esta zona representan todas las esculturas de las obras urbanísticas y como su principal fuente es el Malecón 2000. Y finalmente tenemos la estación de Más Ciudad, donde representa el terminal José Joaquín de Olmedo y todo el avance que ha tenido nuestra ciudad hasta la actualidad. Luego de este museo, tenemos el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, el cual se encuentra a 5 minutos del Museo de Salida. En este museo, pues podemos representar piezas, más de 50.000 piezas arqueológicas, las cuales fueron recogidas desde la época precolombina, que son 8.000 años antes de Cristo y 1.400 años después de Cristo. Y también contamos con 3.400 obras que son de la arte moderna desde 1928 hasta la actualidad. Este edificio cuenta de tres espacios, de 3 pisos, en los cuales podemos nosotros observar arte escénico, podemos observar foros, también en estos lugares se realizan conferencias de turismo. Y puedo contar también que toda la historia que relata en la época antigua son de la Manteña y las Huancavilca. Luego de ese museo vamos a visitar el Museo de los Equipos del Astillero, los cuales se encuentran adjunto con el Museo de la Música Popular, en el mismo lugar. El Museo de los Equipos del Astillero pues, se fue inaugurado en 1925 y relata toda la historia de los clubes deportivos más representativos de nuestra urbe porteña, que es Barcelona, Sporting Club y MLE. Como en el Museo de Barcelona se inauguró el 9 de julio del 2013, pues en estos atractivos podemos encontrar un mini estadio del Banco Pichincha, que representa a Barcelona, y tenemos todas las estrellas emblemáticas que tiene este equipo. Y también aparecen imágenes réplicas en el tamaño real de Matías Hoyolas y Damián Díaz, quienes son los jugadores más representativos de este club hasta el año del 2018 y 2019. En el Museo del Club Sport Emelec, el cual fue inaugurado el 27 de abril de 2015, pues en este museo podemos encontrar pantallas táctiles, las cuales son muy vistosas. Y también podemos ver un busto de George Capwell, quien fue quien creó el estadio George Capwell. Okay. Luego de ello, como los dije, tenemos el Museo de la Música Popular. Aquí, este museo es una dedicatoria a Julio Jaramillo Laurido, pues está ubicado en el Puerto Santa Ana y relata toda la historia de Julio Jaramillo, pues lleva el nombre de él. Fue inaugurado el 1 de marzo del 2008, pues aquí encontramos todos los discos y encontramos 22 piezas de discos autografiados por él, ya que fueron donados por sus familiares. Unos son réplicas y otros son originales. También podemos encontrar fotografías de blanco y negro cuando él tuvo sus giras alrededor de Latinoamérica, carátulas de discos, revistas, rocolas, cassettes, prendas, entre otros. Luego de ello, vamos a visitar el Museo Naval El Fortín, el cual está ubicado en la escalinata 680 en el Cerro Santa Ana.
En este museo podemos observar toda la historia a lo largo del Fuerte de la Polvorosa, que es como se dice cuando nos atacaron los piratas a Guayaquil en el año 2002. Pues aquí tenemos también imágenes y bustos de personas emblemáticas como Rafael La Lama y entre otros. Esto fue en el año del siglo XXI. Este museo fue inaugurado el 31 de octubre del 2003. Luego de ello, vamos a visitar el Museo del Bombero, el cual se encuentra bajando del Cerro Santa Ana. Este museo representa el gran incendio que tuvo nuestra urbe porteña cuando estuvo a cargo el primer jefe Miguel Hurtado. Pues este museo tuvo una serie de cambios. Primero se dice que el museo tuvo una afectación el 25 de julio de 1982 cuando iba a ser inaugurado, pero por motivos de adecuación no se lo pudo inaugurar. Luego hubo otro el 3 de agosto del 2001, que fue cuando ya Jaime Cucalón de Icaza, que era el coronel que estaba en la administración, le abrió las puertas al público. Pues también en este lugar podemos receptar información con respecto a las personas que deseen formar a este cuerpo de bomberos. Como aplicación práctica puedo acotar que este circuito es de mucha importancia para el ámbito turístico, ya que permite valorar el legado de la cultura, las bellezas naturales y sobre todo reconocer más la historia de nuestra ciudad Guayaquil. Y bueno, como conclusión quiero acotar que el recorrido que yo realicé tiene un máximo de 5 horas de recorrido. Y el regreso se va a realizar por otra calle porque, como dije, no se puede regresar por el mismo lugar donde fuimos, así que el regreso sería por la calle Pedro Carbo y regresamos al Museo de Miniatura. Y concluyo diciendo que el objetivo de este circuito que yo realicé es para dar a conocer todos los museos de nuestra ciudad y poderle dar un poco más de importancia a nuestras tradiciones, nuestra historia y valorar así más nuestras culturas. Gracias. Muchas gracias, compañera Jocelyn. Bueno, gracias a cada uno de todos los compañeros que hemos aportado a este proyecto de examen. El aporte de cada uno ha sido muy valioso para todos y bueno, y distinguidas autoridades del instituto, espero que este proyecto que hemos preparado con tanta dedicación, pero sea de su agrado. Muchas gracias por todo y gracias a todos. Ariana, deja de grabar.